En algún momento de la historia, Portugal fue una gran potencia marítima que forjó un tremendo imperio ultramar. Pionero en la navegación, gracias a los portugueses, el imperialismo europeo pudo expandirse por el Océano Índico hasta el lejano Oriente. Hoy es un pequeño país de 10 millones de habitantes y a veces ni coloca en su bandera cuando quieres poner la opción del idioma portugués. ¿Qué pasó con Portugal tras su era monárquica y qué pinta hoy en día en la geopolítica moderna? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés, la oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo que créeme que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, y para ello, sería bueno que mencionemos ciertos rasgos del Imperio Portugués, del cual se habló más a detalle en este video. Portugal alcanzó su cenit como imperio entre los siglos XV y XVII, luego de consolidarse como una potencia marítima en ser la primera en bordear el Cabo de Buena Esperanza hacia el Océano Índico, trazando así un camino hacia la India, Sudeste Asiático y el Lejano Oriente. Es así que se instaura una serie de puestos comerciales por las costas de África, la India y el sudeste asiático y emprende la conquista de Brasil, sobre el cual se expandió incluso más allá de la línea de Tordesillas, rompiendo el acuerdo con España. No obstante, durante el siglo XVIII encuentra un estancamiento y en el XIX su decadencia tras la independencia de Brasil. Esto luego de haberse unificado por un breve periodo y establecer su capital en Río de Janeiro. De todos modos, gracias a su larga presencia por siglos en el continente africano, las reclamaciones de Portugal son parcialmente reconocidas durante el reparto de África, por lo que consolida su dominio sobre Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, sin poder obtener todo lo pretendido debido al ultimátum del Reino Unido. Sí, los intereses con su aliado histórico se contraponían. Por otro lado, en Asia, Portugal mantiene las posesiones de Macao y Timor Oriental. Entrando al siglo XX, la monarquía portuguesa estaba completamente deslegitimada debido a la decadencia imperial, la subyugación del país a los intereses británicos, los gastos de la familia real, el poder de la Iglesia y la inestabilidad política y social. Todo esto estalló el 5 de octubre de 1910, cuando se da la revolución por la que se depone al último monarca, Manuel II, en favor de la Primera República Portuguesa. Este nuevo estado tuvo al líder Teófilo Braga como primer gobernante dentro de un país que no encontró la estabilidad política. En el plano internacional, Portugal participó en la Primera Guerra Mundial del bando de su tradicional aliado, el Reino Unido, en vista que sus posesiones en África limitaban con las colonias alemanas, Mozambique y Angola, con Tanzania y Namibia, respectivamente. En Europa, Portugal envió tropas para apoyar a los aliados en las batallas de Ypres y en la ofensiva de los 100 días en contra de los imperios alemán y austrohúngaro. Aunque esta guerra significó una victoria diplomática, acarreó consecuencias económicas negativas en un país que aún no surgía. Esto conllevó a que se intensifique el movimiento obrero y los intentos de golpe de Estado, como el de 1917, estuvieron a la orden del día. Uno que fue definitivo fue el de 1926, que dio pase al periodo de la dictadura militar, conocido como el Estado Novo. En una primera instancia, este nuevo régimen estuvo presidido por el general Carmona, quien colocó como ministro de Finanzas a un conocido personaje, Antonio de Oliveira Salazar, un profesor de economía que militaba en un partido católico. Este político fue ganando peso al punto de ser nombrado como primer ministro en 1932, año en que se considera el inicio de su dictadura. Algunas características del Estado Novo son el autoritarismo gubernamental, ser un régimen limitado por el conservadurismo y la moral católica, como dice su lema, una reducida libertad de expresión, un culto a la personalidad,
un discurso anticomunista que conllevaba a la prohibición de los sindicatos y un proyecto colonial en el que se pretendió a toda costa conservar los territorios de ultramar. Lo anterior se ve plasmado en que las posesiones portuguesas, tales como Angola y Mozambique en África, llegan a ser consideradas como provincias, es decir, como parte del territorio integral de Portugal, más que como colonias, en las que sus habitantes debían tener la nacionalidad portuguesa. Aunque claro, esto no se llegó a cumplir en la práctica, pues ni el 1% de los africanos obtuvo estos privilegios. En general, los historiadores debaten si se podría calificar el régimen de Salazar como fascista y la mayoría prefiere tildarlo de simplemente un régimen autoritario. En cuanto a política exterior, se podría decir que Salazar tuvo habilidades diplomáticas que le permitieron mantener su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. En ella, Portugal pudo comerciar con ambos bandos y de hecho se benefició con la venta de tungsteno, elemento utilizado para la fabricación de material bélico. Debido a su política autoritaria, Salazar se debió alinear con la Alemania nazi, pero en lugar de ello, mantuvo buenas relaciones con su tradicional aliado, el Reino Unido, y hacia el final de la guerra, ya sabiendo el resultado favorable a los aliados, optó por inclinarse hacia ellos, lo que se ve plasmado en que dio permiso a Estados Unidos a establecer bases militares en las Islas Azores. De esta manera, y a diferencia de España, Portugal ingresó rápidamente a la OTAN en 1949 y a las Naciones Unidas en 1955. A pesar de todo esto, Portugal quedó rezagado en temas de desarrollo con respecto a las potencias occidentales que sí sufrieron las consecuencias de la guerra, por lo que para la década de los 60 se registró una fuerte tasa de migración. Asimismo, la posguerra fue sinónimo de un proceso de descolonización en Asia y en África, lo que volvió inviable la política salazarista de mantener sus colonias. En 1961, las tropas de la India invaden las costas portuguesas de Goa, Damán y Diu, perdiendo sus últimas posesiones en este país, independiente desde 1947. Ese mismo año, estalla la Guerra de Independencia en Angola, en donde se habían instaurado facciones comunistas. Importante resaltar que a diferencia de las otras potencias coloniales como Francia y el Reino Unido, desgastadas por la Segunda Guerra Mundial, Portugal no estaba dispuesto a negociar la independencia con sus colonias, por lo cual tuvo que recurrir a la fuerza militar. Para eso, se gastó hasta el 40% de su presupuesto nacional en reforzar sus fuerzas armadas, tan modestas como el tamaño de su territorio continental. Las intervenciones en Mozambique, Angola y Guinea-Bissau se convirtieron entonces en guerras de desgaste que se extendieron por más de una década. Mientras que Portugal careció de apoyo internacional más allá del de Sudáfrica y Rodesia, los rebeldes tuvieron el sustento de países comunistas, por lo cual finalmente la balanza se inclinó a favor de ellos. En cuanto a la sociedad portuguesa, comenzó a rechazar tantos años de violencia. Salazar muere en 1970 y su sucesor, Marcelo Caetano, careció de liderazgo para continuar su legado y es finalmente derrotado en la denominada Revolución de los Claveles de 1974. Este fue un golpe de Estado pacífico cívico-militar que exigía la dimisión del régimen salazarista y la retirada de las tropas portuguesas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Dicho y hecho, se da fin a la guerra colonial, se reconoce a los nuevos países y Portugal se convierte en un Estado de Derecho luego de un periodo de 19 meses que se conoció como el proceso revolucionario en curso. Desde ese entonces, Portugal se ha mantenido como un país democrático siempre alineado con las políticas de la Unión Europea y de Occidente en general. En 1976 se promulga una nueva constitución, la cual se mantiene hasta nuestros días y que estuvo inspirada en la constitución de la Quinta y actual República Francesa. En 1999, Portugal se desprende de su última posesión fuera del continente europeo, Macao, que fue devuelta a China. Hoy por hoy,
solo mantiene Azores y Madeira, ambas consideradas como regiones autónomas de Portugal, y que gracias a ellas les permite tener la 20ª zona económica exclusiva más extensa del mundo, a pesar de ser el país número 109 en extensión territorial. Como parte de la OTAN, Portugal envió tropas a las guerras en Kosovo y Afganistán, así como a la crisis de Timor Oriental, país que, dicho sea de paso, obtuvo su independencia de Portugal sin trabas, pero fue invadido y ocupado por Indonesia. Durante la crisis económica del 2008, Portugal fue uno de los países más afectados, por lo que tuvo que ser una de las economías rescatadas por el Banco Central Europeo. Como ves, Portugal pasó de ser un gran imperio marítimo con presencia en los 5 continentes a un país con un modesto peso en la política internacional. No obstante, su legado ha quedado vigente, lo que se ve plasmado en que su idioma es hablado por 270 millones de personas alrededor de todo el mundo, por lo que nunca será borrado de la historia. ¿Conocías sobre la historia post-imperial de Portugal? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!